Amados hijos, bendiciones. Bueno, yo sigo por aquí meditando en las 4 dimensiones en la vida de una persona y hablaba la última vez acerca de cuál es el momento preciso en el que una persona se convierte en un pez, cuál es el momento preciso en que se convierte en una oveja, luego discípulo y finalmente hijo. Y esas 4 dimensiones del mover de Dios en la vida de una persona, que son provocadas por Él, que Él interviene en cada uno de esos procesos y que nosotros sencillamente somos colaboradores para que eso ocurra y debemos crear los espacios para que eso suceda. En esta ruta de la multiplicación descubrí algo y se los voy a explicar brevemente. Y es de que la palabra discípulo, matetes en el idioma griego, no aparece en ninguna de las epístolas, por supuesto, en el Nuevo Testamento. Entonces eso nos lleva a pensar que una palabra que es común en los evangelios y en el libro de los Hechos, ¿por qué no aparece en las epístolas? Cuando ese es el manejo que se le daba a los seguidores de Jesús, y desaparece por completo en las cartas apostólicas. Entonces, naturalmente que tenemos que preguntarnos por qué. Bueno, es que precisamente esto valida lo que he venido enseñando, que ya los apóstoles con sus cartas están cambiando de énfasis. En las epístolas, los creyentes ya no son llamados discípulos, sino hijos de Dios. Y es más, la palabra oveja, si usted lo nota, también desaparece de una manera radical en las epístolas. Ya no está hablando con ovejas, ni mucho menos con peces, sino que ahora los términos se cambian a hijos de Dios, a elegidos, a real sacerdocio. Y esto refleja que hay una transición desde la relación maestro-discípulo hacia una identidad más madura dentro del cuerpo de Cristo. Es decir, a esta altura que están leyendo las epístolas deben ser completamente cristocéntricos. Ya se pasaron los procesos de los evangelios, del libro de los Hechos, y ahora ya están dimensionados para tratarlos y darles un lenguaje de hijos. Entonces, esto nos habla de una estructura. Tiene que despertarnos a entender que sí, definitivamente Dios tiene un proyecto que había que descubrir. Las epístolas fueron escritas en un contexto donde las comunidades de creyentes ya estaban organizados como la eclesia, la asamblea de gobierno, manifestando dones y ministerios específicos. Y todo lo que hay ahí es una corrección a hijos, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hijitos, hijos. Entonces, ahora es Cristo totalmente en nosotros. Somos ya convertidos por completo en un templo movible, que esa es otra revelación maravillosa, la doctrina de templo. En las cartas paulinas y apostólicas, el énfasis está en la vida en el Espíritu y en la nueva identidad en Cristo, en lugar del discipulado, como se puede ver en los evangelios y en el libro de los Hechos. Entonces,
¿Dónde podemos encontrar la palabra discípulo? En Mateo, en Juan. Jesús llama y enseña a sus discípulos. En Hechos también se usa repetidamente para referirse a los creyentes de la iglesia del primer siglo, en Hechos 6:1, Hechos 9:26 y sucesivamente. Pero en las epístolas no aparece en ninguna parte. Este cambio nos debe mostrar cómo la revelación progresa de pez, de oveja, de discípulo, a una persona que no solo tiene relación con Jesús, sino que ha madurado para entender que ahora tiene una identidad y por lo tanto puede ser parte no de una iglesia, sino de la eclesia, la asamblea de gobierno. Entonces la meta es llevarlos a la filiación, porque Dios nos mueve de dimensión en dimensión, transformando nuestra identidad espiritual. Peces en el mundo son llamados por Jesús, escuchan la palabra y reaccionan a ella. Ovejas ya son personas que se sientan a escuchar una enseñanza, oye mi voz. Entonces se bautizan y son lavados, según Isaías 1:18, luego pasan a ser discípulos que siguen a Jesús, que son aquellos que son formados y obedecen porque se suben a la barca. Y luego los hijos son aquellos que ahora son herederos en Cristo, que pueden conquistar territorios, que pueden tomarse las ciudades, que pueden apoyar la casa donde Dios los ha sembrado. Y son confiables, porque el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí. Estas personas ya son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Ya no es que está soñando, que siento, qué emociones me manejan para yo seguir congregándome. No es que ni siquiera hablar en otras lenguas es ser guiado por el Espíritu. Eso es una llenura, una evidencia de llenura. Ser guiado por el Espíritu es que eres un transportador, eres un templo que donde quiera que vas manifiestas gobierno y manifiestas autoridad por el Espíritu que te habita. Entonces, hay que preguntarnos de cada persona que tenemos a nuestro alrededor, ¿en qué dimensión está? Si es un pez, hay que ayudarlo a que se bautice y se convierta en una oveja. Si es una oveja, no la tengas ahí por 20 años como oveja. Tiene que transicionar a ser un discípulo para que se le instale por completo la mente de Cristo a través de la instrucción de la palabra y pueda vencer vicios, lastres que la persona acarrea en su ser interior. Aprender a defenderse con la palabra. Y cuando uno ve una persona que es un pez, uno dice, este está al 25% de lo que Dios quiere hacer en su vida. Cuando ya se convierte en una oveja, está al 50%. Cuando ya es un discípulo, está al 75%. Y uno lo puede abordar y decirle, mira, en mi análisis, en tu avance hacia la filiación, tú estás en el 50%, pero yo estoy aquí para ayudarte juntamente con mi equipo. Y te vamos a instruir para que tú puedas llegar a ser 100% cristocéntrico. Entonces, es una medida tremenda para un hombre de Dios. Usted se para detrás del púlpito y ve entrar a la hermana fulanita y dice, esta está al 25%. Por el otro lado entra otro y usted dice, está al 50%. Vienen aquellos que están con alegría sonriendo, 75%, y los que te están levantando los brazos,
100%. Entonces, si la persona es un pez, que le responda al llamado de Jesús, hace la invitación y pasa. Si eres oveja, bautízate y deja que Cristo te lave y te deje como blanca lana. Si eres discípulo, súbete a la barca y sigue a Jesús en el proceso de formación y discipulado. Cíñete. Y si eres hijo, vive bajo la autoridad y la herencia del Padre. Entonces los bendigo en el nombre de Jesús y declaro que llevaremos la gente por la asistencia directamente de Dios de dimensión en dimensión hasta que la plenitud de la identidad como hijos quede plasmada en ellos, porque no podemos dirigir una casa verdaderamente apostólica y profética con peces, con ovejas o sencillamente con discípulos. Necesitamos hijos que manifiesten la gloria de Dios. Declaro que el reino de Dios no es de niveles, sino de dimensiones, porque los niveles los pone el hombre, las dimensiones las da el Espíritu de Dios. Bendiciones.